Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Tenemos ahí una fallita, pero bien, gracias a Dios. Mire, estamos en sus manos y seguimos compartiendo la palabra de Dios, la cual es buena para nuestras almas. Ya estamos si se fija usted, a mitad del mes y ya hemos pasado un año, casi 2 meses de esta pandemia. Para mí como pastor creo que Dios ha pasado a muchos de nosotros por el colador de la verdad. Y muchos tal vez ya no están siguiendo este camino de fe, pues ha sido muy duro y sobre todo las circunstancias que se han vivido. Pero es interesante que el amor de Dios se muestre no cuando todo va bien, sino cuando las circunstancias son adversas en nuestras vidas. Ahí es donde en verdad conocemos a Dios o la gente se decepciona porque no cumplió nuestras expectativas según nuestros conceptos, o donde nos dejamos o no nos dejamos moldear la mente y ser enseñables por su palabra. El apóstol Pedro, después de haber sido enfrentado a la realidad de su vida, cuando negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantare dos, ahora tiene una gran oportunidad, hermanos, de ser restaurado a la manera y forma de Dios, la cual como hijo de Dios también se nos da para que permitamos que Dios obre a su manera y en su forma. Esta mañana estaremos meditando en los pasajes de la Escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, de los versículos del 15 al 19. Y el devocional de hoy lo hemos titulado Una segunda oportunidad que no puede ser rechazada. Una segunda oportunidad que no puede ser rechazada. Continuamente Dios nos está dando oportunidades como sus hijos. Pero una segunda oportunidad como se la dio el apóstol Pedro no podía ser rechazada. Y precisamente, mire, cuando Dios nos da oportunidades únicas para mostrar nuestro amor verdadero hacia Él y la oportunidad de entregarnos de lleno a su servicio por el resto de nuestras vidas. Antes Pedro había negado al Señor estando cerca de una fogata. Por ejemplo, en San Juan 18, versículo 17, luego 25, 26, leemos esta parte, la primera negación ahí en el versículo 17. Dice entonces la criada portero dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, no lo soy. Primera negación. Segunda, versículo 25. Estaban pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. ¿Sí? Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, cuando estaba en el huerto, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Es interesante, hermanos, cómo después de ese evento, nuestro Señor le da una oportunidad de ser restaurado al ministerio, como también muchas veces nos la da a nosotros cuando le negamos con nuestras acciones. Mire, la realidad es esta. Todo aquel que ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo jamás será igual. Tu vida no puede ser igual en ese sentido. Esto debe quedar muy claro en nuestros corazones. Dios no hace obras a medias, ni transforma según nuestro criterio. Él simplemente empezó la buena obra y la va perfeccionando, madurando cada día. Así que te invito a que veamos esta porción y analicemos la gran oportunidad que Dios nos da de cambiar nuestras vidas y que nos enfrenta a la realidad de lo que decimos ser y hacer para Él. Versículo 15, por favor, del capítulo de San Juan 21. Mire qué interesante, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es interesante la pregunta que Jesús hace aquí. Él quería una respuesta correcta, aunque Pedro hace da una respuesta que realmente no era la que quería escuchar Jesús. Aquí la palabra que utiliza Jesús es el término griego agapeo. Pedro, me agapeo, es el amor de Dios. ¿Me amas con el amor del Padre? Un amor sacrificial, hermanos, precisamente que se da
por los demás, que no busca lo suyo, que está dispuesto a dar su vida por mí. Recordemos que Pedro fue el que le dijo al Señor: Señor, aunque todos te abandones y se escandalicen, yo estoy dispuesto a morir por ti, si así lo requiere. Pero aquí Jesús le dice: ¿me amas más que estos? Esta frase, más que estos, ¿qué quiso decir Jesús con estos? Probablemente se estaba refiriendo a los discípulos. Y precisamente a la luz de la orgullosa declaración de Pedro, que nunca caería, sin importar lo que otros hicieran, Pedro iba a seguir al Señor. Pero creo que no estaba pensando lo que estaba diciendo. Tal vez como muchos de nosotros, hermanos, sucede. Cuando en un momento de emoción nos gana la emoción y decimos cosas que en verdad no las hemos pensado. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas llamadas profesiones de fe, basadas más en emoción antes que un razonamiento sincero y real en la presencia de Dios? ¿Le hace recordar las promesas que hacemos a veces a Dios y que no cumplimos? ¿Le hace recordar esto? Es verdad, todos pasamos por ello, pero llega un momento en nuestra vida que Dios tiene que enfrentarnos. Veamos la respuesta de Pedro, la cual no fue la correcta. Mire, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, aquí él utiliza un término, se llama: tú sabes que te fileo. Es el amor filial. Te quiero. Mira, hermano, no era la respuesta que debía dar, pues esta palabra es muy distinta al amor ágape del Padre. Te quiero es muy fácil decir, mis hermanos, como se quiere un objeto o se aprecia una cosa, pero la pregunta de Jesús va más allá de lo que en verdad pensamos. Jesús le mencionó que si en verdad lo amaba, tenía que estar dispuesto a obedecer y hacer lo que él le pedía de aquí en adelante. Él le dijo: en verdad me amas, pero apacienta mis corderos. El mismo apóstol Pedro exhorta a los ancianos, por ejemplo, y líderes de la iglesia, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 3, a cuidar el rebaño de Dios, que Dios les daba esta oportunidad a ellos, y que es el rebaño de Dios. Nosotros solamente estamos cuidando a sus ovejas, que es la gente que Dios pone a nuestro encargo. Pero dice la forma. Me encanta esta parte de 1 Pedro capítulo 5, del 1 al 3, lo que menciona. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, que eran los líderes también, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios, no de nosotros, hermanos. Esa es la gran diferencia. Cuando un hombre se enseñorea de la grey de Dios es muy distinto, sino que es la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, no por fuerza, no me queda de otra, no, dice, sino voluntariamente. Esto nace del corazón, no por ganancia deshonesta, pues hay una oportunidad de sacar dinero, no, sino con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, que te impongas, no, es mi voluntad, no, sino siendo ejemplo de la grey. Es tan sencillo de identificar, hermano. Si un pastor no está siendo ejemplo de la grey, ¿sabe qué? Usted abandona a ese pastor, perdóneme, pero ese hombre es un comerciante. Así es sencillo. La Biblia es bien clara. Yo no entiendo cómo mucha gente le cuesta entender esta parte. La Biblia es muy clara. Así de sencillo. Dijo Pedro: sino siendo ejemplo de la grey. Tu vida es respaldo. Tú no puedes seguir a un hombre corrupto, tú no puedes seguir a un hombre que en verdad hace lo incorrecto. Aquí Pedro estaba precisamente dándose ejemplo y ese consejo de cómo debía cuidarse la grey del Señor. Por favor, volvamos al pasaje de San Juan capítulo 21. Mire, en esta escena, junto al mar, Jesús condujo a Pedro otra vez a través de una experiencia que removería la nube de la negación. Pedro lo hizo 3 veces. 3 veces le preguntó Jesús si lo amaba. Cuando Pedro contestó afirmativamente,
Jesús entonces le dijo que debía apacentar a sus corderos. Una cosa es decir que amas a Jesús, pero otra cosa es que la verdad, la verdadera prueba radica en la disposición para servir. Pedro se arrepintió y ahora Jesús le pide que dedique su vida. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús. Su ocupación cuando cambió de pescador, hermanos, a evangelista. Su identidad cambió de impetuosa a roca. Y su relación con Jesús también cambió. Era perdonado y comprendió el significado de las palabras de Jesús acerca de su muerte y su resurrección. Enseguida Jesús vuelve a preguntar por segunda vez la respuesta que quería escuchar de Pedro. Versículo 16, por favor. Me encanta esa porción a mí. De verdad, cuando la entendí me ha apasionado tanto porque yo veo cómo Dios nos da oportunidades y tenemos que aprovecharla. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La primera vez Jesús dijo: ¿me amas más que estos? En griego se emplea la palabra ágape, significa amor volitivo y autosacrificial, como el amor del Hijo y del Padre. La segunda vez Jesús se centra solo en Pedro y vuelve a emplear la palabra griego ágape, el amor del Padre. Veamos ahora la tercera pregunta, que para mí es la que desarmó a Pedro delante del Señor, hermanos. Y ya no pudo más, la verdad. Se desarmó ante el Señor, ante esa pregunta tan contundente. Y hoy en día necesitamos gente que en verdad ame a nuestro Señor de tal manera que se entregue sinceramente y esté dispuesto a obedecer todo en cuanto Él ha pedido. Es lo que necesitamos. Versículo 17, por favor. Dice: la tercera vez. Aquí dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Al escuchar estas palabras, Pedro, del Señor Jesús, dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, pero tenía que enfrentarlo a la realidad de su negación. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La tercera vez Jesús usa la palabra griega fileo. Primero le pregunta dos veces la palabra agapeo. ¿Qué significa esta palabra fileo? Afecto, afinidad o amor filial. Y en efecto, le preguntaba: ¿eres de veras mi amigo? Pedro, ¿eres de verdad mi amigo? ¿Me amas? Siempre Pedro había respondido con la palabra: sí, Señor, te quiero. Jesús no aceptó precipitadamente respuestas superficiales, fíjese. Él sabe llegar a donde tiene que llegar. Y él a veces hace preguntas al Señor tan fuertes dentro de su palabra que quiere llegar al propósito de rendir tu corazón. Pero tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. Muchos de nosotros, tarde o temprano, somos enfrentados a la realidad de la vida cristiana que hemos querido llevar y que no es de acuerdo al deseo de Dios. Y llegó un momento en que Dios nos desarma y vemos la realidad de la falsedad que hemos llevado. Y es triste, pero Jesús quiere movernos a eso. Si una persona no es movida por la palabra de Dios, déjeme decirle que la religiosidad todavía sigue implantada en su corazón, de tal manera que no va a alcanzar a discernir nunca la palabra del Señor. Mire, Pedro no estaba para poner condiciones acerca de su vida y entregar delante del Señor todo lo que Dios le pedía. Jesús quería que fuera consciente de la gran oportunidad que ahora le estaba dando. Así como Pedro, miren, hermanos, muchos de nosotros estamos en esta situación. Y Dios desea que seas sincero y que si le vas a servir sea de corazón dispuesto y no poniéndole reservas ni excusa para nada. Mire, ¿qué respondería usted si Jesús le preguntara y pusiera ahí su nombre? ¿Me amas? ¿Realmente ama usted a Jesús? ¿Es usted su amigo?
depende de Él, tiene una relación plena con Él. ¿Qué si Jesús le preguntara en esta mañana, ¿me amas en verdad? ¿Me has amado desde que te alcancé? ¿Has obedecido lo que te he dicho? Mira, si esto es así, estarás dispuesto de aceptar la voluntad de Dios y a enfrentar cualquier situación en tu corazón. Estará esa convicción, escúchame, de que sufrirás por causa de su nombre. Y es una realidad. Versículo 18 y 19, por favor. Vea qué interesante esto. Cuando Jesús le hace esas tres preguntas, llega a esta parte importante donde él tenía que entender que ahora su vida sería diferente y que tenía que estar dispuesto a morir por causa del nombre de Cristo. Eso es tomar la cruz de Cristo, estar dispuesto a llegar al último lugar donde vas a ser muerto. Mucha gente no quiere esto. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, te tomará otro, y te llevará a donde no quieras. Obviamente, esta era una predicción de la muerte de Pedro por crucifixión. La tradición indica precisamente que a Pedro lo crucificaron por su fe con cabeza abajo, porque no se consideró digno de morir como su Señor. Pero Pedro fue crucificado en ese sentido. Versículo 19, por favor. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿sabes qué, Pedro? Sígueme. ¿Estás dispuesto a esto? ¿En verdad quieres prácticamente hacerlo? Adelante, sígueme, Pedro. Sígueme correctamente, sígueme honestamente y sígueme haciendo la voluntad mía, no la tuya. Sin tomar en cuenta lo que su futuro le deparaba, Jesús dijo a Pedro que lo siguiera. Mire, podemos enfrentar con temor e incertidumbre el futuro, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control y seguir este camino con fe. Agradezco tanto a Dios, créame, que Dios se ha movido en nuestra vida y pese a todo lo que hemos pasado, tal vez sufrido, ha valido la pena. Ha valido la pena, en verdad. Dios se hace presente. Por eso, la obediencia al mandato de Jesús, sígueme, es el asunto más importante en la vida de todo cristiano. Así como Jesús siguió la voluntad del Padre, así los discípulos debemos de seguir al Señor, sin importar si el camino conduce a una cruz o hacia otra experiencia difícil. Quiero terminar con una porción donde encontramos las excusas menos razonadas y en cierta forma infantiles al momento que el Señor nos llama y que hoy en día no dista mucho de la realidad que vivimos, hermanos, pero es una realidad. En Lucas capítulo 14, versículo 18 al 20, cuando Jesús hace un llamado y pone el ejemplo de una boda, de un convivio grande, sabe, muchos de esos convidados empezaron a poner excusas. Déjame leerle la primera, versículo 18 dice, y todos comenzaron a excusarse. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Señor, pues no te puedo seguir. Ahora, es interesante esto, hermanos. La pregunta es, ¿quién compra algo sin antes verlo? Es como, acabo de comprar un coche y tengo que ir a verlo. A ver, primero lo pruebas, si está bien, ve las condiciones. No te aventuras así. Qué infantil esta excusa. Segunda excusa. Otro dijo, hemos comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Excusas y más excusas, ¿no cree? Simplemente. Hay otra porción que nos dice el hijo. Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre y después yo te sigo. Y no es que el padre estuviera muerto, no, ni como mucha gente piensa, ¿no? Yo pensaba así, híjole, oye, qué cruel, el Señor no está dejando que fuera el funeral de su padre, enterrarlo. No, el padre estaba vivo. El joven se estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué?
permíteme ver morir a mi padre. Una vez que, mira, yo te sirvo sin reservas. No es verdad, no le iba a servir. La tercera excusa, el 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, déjame decirle algo, al menos el tercero tenía una buena excusa, ya que la tradición, cuando una persona se casaba, se le daba un año libre para que disfrutara y empezara su periodo de ajustes en su matrimonio. Esa sí tenía una excusa, pero los demás, no en ningún sentido. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Cuáles son las excusas que le pones al Señor ante esta oportunidad que te da para servirle? ¿Sabe que en esta pandemia mucha gente ha caído en una indiferencia increíble? Aún para servir, aún dar para Dios a lo que le corresponde al Señor, aún para dar su tiempo, aún para ayudar a otros, han caído en una total apatía. Porque nunca están dispuestos a sacrificar nada, nunca están dispuestos a servir al Señor. Por estas preguntas que hace Jesús no causan mella en sus corazones, porque hay una dureza. Mire, yo le decía a los hermanos que los miércoles cuando tenemos el tiempo de oración y dura un poquito prolongado, me acuerdo que ese miércoles andaba un poco cansado y mire, cuando estás así, te empieza a oler esta parte del cuello, lo que es la cerviz. Y yo le decía, ahora entiendo por qué el Señor decía duros de cerviz, porque no queremos doblegarnos a veces ante Dios. Reconocer la grandeza de Dios, reconocer quién es Él. Somos duros todavía en ese aspecto. Hermanos, déjenme decirle algo. En mis 28 años de caminar con el Señor, no hemos parado. Tal vez hemos cometido nuestros errores como cualquier ser humano, pero no hemos parado en este camino porque no te puedes parar. Y toda oportunidad dada por Dios la hemos aprovechado. No quiero limitar a Dios, la verdad, porque Él nunca se ha limitado para conmigo ni mi familia. Yo aprovecho cada oportunidad que me da de servir. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es nuestro Salvador y por lo que Él hizo en mí, en la cruz del Calvario. ¿Cómo respondes ante el llamado que Dios te está haciendo hace mucho tiempo? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Ante esta segunda oportunidad, tercera, cuarta que te da, ¿qué le vas a decir? Te dejo con este pensamiento, pero mi anhelo es que Dios no pare su obra que inició en mí y espero que en ti sea lo mismo. Y me siga transformando, hermanos, y dando oportunidades para servirle y dando a conocer su gloria. Así que esto es una oportunidad increíble que Dios nos da para servirle y entregar nuestras vidas completamente a Él. Por eso es una segunda oportunidad que no puede ser rechazada. Te invito a que consideres esta parte. Si el Señor te preguntare, como mencionábamos, ¿me amas en verdad? ¿En verdad eres mi amigo? ¿En verdad yo soy tu Señor? Mire, a veces escuchaba en la congregación una alabanza y recuerdo se llama Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. ¿En verdad entendemos lo que cantamos? Hay un salmo precioso que nos dice, cantad, cantad, cantad a Dios. Cantad con inteligencia. Porque a veces no lo hacemos. Solamente nos dejamos llevar por la multitud, pero el corazón no está dispuesto a servir. Espero que esta mañana esté dispuesto, hermanos, en verdad, a darle la honra y la gloria a Dios. Vale la pena. El ser humano no está para poner condición. El ser humano está para adaptarse a las condiciones que Dios ya ha establecido. Así que quiero orar por ti. Quiero despertar en ti ese deseo de servir a Dios. Vale la pena. De verdad, vale la pena. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias. En verdad te agradezco, papito hermoso, por esa segunda oportunidad, tal vez más oportunidades que nos has dado de servirte. Y de entender que solamente a través de tu palabra podemos transformar, cambiar nuestras vidas y darnos cuenta que tú eres Dios, eres real, eres misericordioso, eres bondadoso, eres el Dios
de toda salvación. Señor, así como Pedro le diste esta oportunidad, sé que a nosotros nos estás brindando. Quita de nosotros toda apatía, que podamos confiar en ese Dios verdadero, en ese Dios que dijo: nunca te desampararé, nunca te dejaré. Por lo cual podemos estar confiados y decir: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque no me puede hacer nada, Señor, porque estoy en tus propósitos, no en los del ser humano. Tú muchas cosas, Señor, que la gente obra para con nosotros, para mal, las tomas a bien y las conviertes de una forma maravillosa. Tú eres nuestro Dios. Y has dicho en tu palabra que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Es el respaldo más grande. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir tu oportunidad que nos das de servirte, de serte fiel y de mostrar día con día que tú eres nuestro Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Y, Señor, que podamos entender de verdad que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos motiva cada día a ser diferentes. Y todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo jamás será igual. Pero si seguimos con nuestros hábitos, rencor en nuestro corazón, dolor, el hacer lo malo, Padre, tenemos que considerar si en verdad hemos sido restaurados y regenerados por ti. Así que, Señor, dándonos esta oportunidad, la tomamos. Y nos unimos a todos aquellos que quieran tomar esa oportunidad de honrarte, servirte y sobre todo dar su vida día con día para vivir de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Bendice a mis hermanos que han escuchado este devocional, despierta en ellos el anhelo y deseo de santidad y que vivamos para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios le bendiga. Uno de los ministerios más olvidados, siempre lo he dicho, es la oración. Así que le invito los miércoles a las 8 de la noche a que se conecte con nosotros. Fíjese que es algo que he estado insistiendo mucho en la iglesia y no voy a parar hasta que toda la iglesia se convierta en una iglesia de oración y entienda a quién se le honra y a quién se le glorifica. Y entienda que Él es nuestro Dios soberano y que el único que nos ayuda. Una iglesia orando es una iglesia poderosa. Por eso nos atacan duramente, porque no oramos. Y hermanos, quiero invitarte a que te unas a ese tiempo de oración, ese tiempo de interceder los unos por los otros y precisamente ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, protégete, pero siempre vas con la protección de Dios. Gracias, nos vemos mañana con un devocional más de saldrás de esta. Y saldrás, pero tienes que depender de Dios día con día. Dios te bendiga, bendiciones.